Bueno, Nicolás Kreplak, ministro de Salud en la provincia de Buenos Aires, está aquí con nosotros. Hola, Nicolás, ¿Qué gracias tal, por Daniela? venir. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, atentos a todo lo que está pasando. La verdad que me quedo corta, porque yo hablaba del Garrahan y ya esta semana los diarios hablan de un crecimiento en los casos de HIV, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? La fundación de la hemofilia, vos ahora me contarás un poquito más, al borde del cierre, porque le sacan los recursos a esos también chiquitos o adultos que tienen, que viven con enfermedades gravísimas, ¿no? Inimaginables, por suerte para muchos de nosotros. ¿Qué está pasando? No, y es esto que viene diciendo el presidente, ¿no? Lo de odiar el Estado, de la motosierra, tiene una consecuencia que no se le explican a la gente. Después empiezan a tergiversar, a cambiar las cosas, pero están haciendo un ajuste tremendo en cosas que no se pueden ajustar. Porque la demanda en salud, nosotros le decimos técnicamente es inelástica. O sea, la gente se enferma igual. Y si uno saca los recursos en profesionales, en medicamentos, en herramientas de prevención, Sí. lo que hace es empeorar la salud de la gente. Ahora, ¿qué quieren que hagamos? Como si no tenemos recursos para la atención de la salud en las obras sociales, porque además los salarios han perdido mucho, se ha perdido mucho empleo, están mal las obras sociales, está mal el sector público. Y la gente en Argentina tiene derecho a la salud, eso está bastante consagrado. Así que esto es una bomba que todos los días nos explota, y nosotros en los hospitales, haciendo un esfuerzo muy grande, como la salud mayormente la respondemos en las provincias, Sí. haciendo un esfuerzo muy grande con recursos que cada vez se ajustan más para garantizar la atención. Pero vos decís, hay más VIH, y bueno, uno tiene que mirar, ¿la ley de VIH se cumple? No, Claro. no se cumple. Claro, hay una ley. Bueno, es importante lo que mencionas, ¿no? Porque hay una ley que lo que hace es que los preservativos, que se entreguen preservativos, No por ejemplo, entregan todo eso, preservativos. no. Ustedes en la provincia siguen absorbiendo todo eso. Me acuerdo al principio de la gestión que hablábamos de los que se fueron, se van de la ciudad a provincia para ser atendidos ahí. Sí, estamos haciendo... Sí, y en la ciudad también hacen un esfuerzo grande para absorber las cosas que Nación abandona, Claro. con otro presupuesto per cápita, ¿no? En la provincia nosotros producimos el 40% de los recursos del país, pero recibimos solo el 7% de lo que producimos. Entonces, la verdad que estamos desfinanciados por la situación económica, pero Nación corta todos los programas que tenía, los que no eran por ley obligatorios, los cerró, y los que son obligatorios por ley, los incumple. Entonces terminamos en una situación de muchísima presión, sin preservativos, sin medicamentos para el VIH o reducción de los medicamentos, sin medicamentos de programa Remediar, con dificultad en la continuidad de muchísimos tratamientos, programas. Entonces nosotros absorbemos todo lo que podemos, pero la verdad es que es cierto que se deteriora la salud de la gente. Y además en el sector público estamos cada vez teniendo más gente, porque hay gente que se quedó sin obra social, Claro, o que sí, sí, la obra social está muy desfinanciada y le ponen copago. O sea, tienen que pagar para poder atenderse, entonces como no le alcanza la plata, van al hospital público, un aumento del 20%, la demanda, que es muchísimo. Significa que teníamos que tener, si tenemos 100 hospitales, habría que hacer de un día para el otro 20 hospitales más para poder compensar la demanda Sí. que se está aumentando en el sector público. Y si a eso uno le agrega lo del Garrahan, que si bien no está en la provincia de Buenos Aires, es como la punta de toda una cadena, ¿no? Cuando vos tenés los pediatras en un centro de salud, en un hospital de pueblo, en un hospital más grande, cada uno a medida que se va complejizando el paciente, si es más difícil, hay hospitales de mayor complejidad. Y la punta del iceberg, la punta de toda la cadena es el Garrahan, que hace estos trasplantes que contábamos ahora. Y si a ese lugar no solamente se lo desfinancia, sino que además se lo agrede, porque es un equipo muy difícil de formar, son décadas para formar Claro, ese equipo. sí. Sí. Con la persecución, con las tergiversaciones, con las mentiras que se dicen, con el señalamiento. Algunos lo pueden defender y algunos, como ya ha pasado, terminan renunciando. Y cuando eso se rompe, todo el país se queda sin esa herramienta. Nos pasa con el Garrahan en la ciudad de Buenos Aires, nos pasa con el Cruce en la provincia de Buenos Aires, que también está muy atacado y que es un equivalente al Garrahan, pero para adultos, Claro, el que hace los trasplantes más complejos. Sí. La verdad que pone en riesgo la salud de toda la población y un sistema que nosotros en Argentina lo tenemos consolidado. La salud es un derecho, es como la educación, es un derecho. Ahora el último cambio fue con los residentes, que hicieron un cambio un día después del examen de residentes. La residencia es el mejor sistema de formación que hay, que es una especialización en servicio. Uno se recibe de médico, yo hice mi residencia en clínica médica, y durante 4 años estás adentro de un hospital formándote y trabajando. Pero la precarización laboral, a la cual ahora llevan a los residentes, dejan de pagarle aporte, jubilación, aguinaldo, pero además deja de haber un Argumentan que es sistema. optativo eso. Argumentan que es optativo y que es en pos de la libertad. Claro, lo que pasa es que como no están haciendo aumento de sueldos desde que asumió este gobierno, Claro. y de ser las residencias de Nación las que más ganaban antes, y ahora ganan mucho menos que en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires, que son los 3 grandes sistemas que hay, y la gente tiene que pagar el alquiler, tiene que poder comer. Entonces si le dicen, lo que ahora iba para tu obra social o tu jubilación, te lo puedes llevar vos. Entonces es un aumento que en verdad es solo una precarización. Ponele que hoy lo acepte alguno.
pero en 5 años, 10 años, tenemos un sistema destruido. Y además no es solo lo económico, sino que quita a la nación la idea de un sistema. Cada hospital se hace cargo de las residencias. Eso termina deteriorando muchísimo la calidad. Sí. Nosotros no podemos perder la calidad en los médicos. David. Sí, ministro, respecto de esto, digo, por la época del año en la que estamos y el calendario de vacunas, ¿la nación está cumpliendo con entregar las vacunas que son para esta época del año? Sí, con dificultad. Hay algunas vacunas que le cuesta un poco más cumplir las entregas. Tienen criterios complejos. Para que te des una idea, si un año hay que vacunar 100 y vacunamos 70, al año que viene tenemos que vacunar 130, porque claro, le debes el año pasado. Ellos consideran que si vacunaste 70, lo que hay que hacer el año que viene es comprar 70. Entonces, claro, todo el tiempo ajustando la cantidad de vacunas. Pero no es solo la cantidad de las vacunas. El problema es que para poder tener una buena campaña nacional de vacunación hay que invertir mucho en comunicación. Hay que poner, ellos le dicen pauta. Nosotros le decimos educación para la salud. Tienen que poner pauta o programas en todos los medios de comunicación que le explica a la gente la importancia de la vacunación. Tienen que asistir a las provincias, que si bien nosotros hacemos todo el esfuerzo, pagando a los vacunadores, haciendo los operativos, en acompañarnos en los lugares donde sea más difícil llegar. Sí. Porque estamos viendo una caída de la cobertura de vacunación muy significativa, que nos permite que tengamos ahora, por ejemplo, un brote de sarampión todavía activo. Y para la campaña de gripe, que es la que claro, ya está terminando, pero que estuvimos hace varios meses trabajando, no llegamos a los números habituales. Estamos por debajo de lo que tenemos que haber llegado. Eso se traduce en que reaparezcan cosas como, por ejemplo, ahora reapareció un brote de hepatitis A. Una enfermedad que en Argentina había prácticamente desaparecido. No veíamos más esas emergencias hepáticas pediátricas que se veían hace 20 años. Y eso porque se agregó una vacuna en el calendario nacional de vacunación contra la hepatitis. La baja tasa de cobertura de vacunación contra la hepatitis A hace que tengamos de vuelta un brote con casos preocupantes. Y de esto no habla Nación. Hablamos nosotros, invertimos, ponemos recursos, trabajamos, pero no, Argentina no es una confederación de provincias, es un país y tiene que haber un sistema nacional de salud. ¿Ese? Sí, ministro, le quería consultar, bueno, ahora el martes vencen las facultades delegadas. ¿Cuál fue el impacto específicamente en el sector de la salud de la provincia de Buenos Aires, bueno, de toda la ola de recortes y modificaciones de organismos que hizo el gobierno nacional? No, el gobierno nacional cambió de todo, cambió desde cerrar el Instituto Nacional de Cáncer, que es un instituto que tiene que trabajar en la prevención, el desarrollo de las guías, la compra de los medicamentos, de cerrar ese instituto hasta no tener remediar, de financiar médicos comunitarios. Ha hecho de todo. Básicamente todo lo que hacía Nación ya no lo hace y lo tenemos que hacer en las provincias, pero además con mucho menos recursos en las provincias también, porque la actividad económica ha caído tanto que hay menos recursos para las provincias. Así que ha sido una tragedia para el sector público, pero también para el sector de la seguridad social, que está cada vez más elitizado, digamos. Aquellos que tienen más recursos se pueden ir a una prepaga, pues se llevan directamente toda la plata sin dejar nada dentro de la seguridad social, y la seguridad social queda para los más pobres más desfinanciado. Eso está destruyendo el sistema. Las clínicas están hoy en una situación crítica y terminal. Cuando asume este gobierno, el Estado tenía políticas para sostener las clínicas abiertas y hoy las cerraron todas. Están muchísimas clínicas en situación terminal y acá está lleno de vasos comunicantes. Si se cierra una clínica, el hospital tiene que hacer el doble de trabajo. Así que la verdad que estamos en una situación muy preocupante. Es muy importante que no siga teniendo facultades extraordinarias que le permitan tomar decisiones sin pasar por el Congreso. Me parece que hay que debatirlas públicamente cada una de las cosas y su impacto en la sociedad. Ministro, es interesante la cuestión coparticipación y cuánto aporta la provincia de Buenos Aires, ¿no? Lo que da cuenta de que, bueno, esto de que la Argentina es un conjunto no es solo desde lo discursivo, ¿no? Sino que para la provincia está claro también en cuanto a los ingresos, ¿no? A lo que se coparticipa. Ahora, puede parecer redundante, pero siempre es importante decir que además todo tipo de ahorro, cuando está destinado a lo que tiene que ver con la salud, después termina saliendo mucho más caro de alguna otra manera, ¿no? Sin duda. Más caro porque la atención de terapia intensiva o cuando uno podía haber prevenido algo es más costosa, pero sobre todo porque la gente no puede trabajar si está enferma. Nosotros necesitamos tener condiciones laborales adecuadas para que la gente se pueda tomar un día para ir al médico. Y si tenemos una precarización laboral, como estamos viendo en situaciones de pérdida de empleo, entonces lo que nos está pasando ahora siempre pasa lo mismo con estos gobiernos. Se reducen la cantidad de personas que van a las consultas de los centros de salud y aumentan las que caen en la guardia con el síntoma ya explotado. Claro. Y realmente es un muy mal modelo de salud. Nosotros queremos trabajar mucho más en la atención primaria, en la prevención, en el cuidado. Eso hay que invertir dinero, pero como decís vos, a la larga redunda en más actividad económica y menos costo de cosas más caras y más prevenibles. Sí.
Bueno, lo del sarampión que mencionaba recién es interesante porque se había erradicado el sarampión. Ahí también hay un ejemplo, ¿no?, de algo que podría haber ya tenido una solución y que es visto como un gasto. El presidente de la Nación habla de enemigos, aquellos que quieren gastar, ¿no?, los gastadores, dijo en la semana. Cuando hablamos de salud, ¿no?, la cuestión prevención está más que clara. Bueno, en el caso del sarampión es el brote que regresó. HIV, hay más casos ahora y menos controles, muchos menos controles. ¿En qué más se está experimentando esto? O sea, los resultados de esto, del ajuste, si se quiere, ¿no? Sí, la verdad que es en todas las líneas. A mí me preocupa muchísimo porque estamos llegando más tarde a cada cosa. Uno lo ve con los adultos mayores, que terminan en la guardia con síntomas de enfermedades que estaban controladas, pero si no pueden comprar los medicamentos. Claro. Si más o menos la canasta básica de un jubilado está cerca del 1.200.000 pesos y gasta más o menos 350.000 en términos generales, ¿no?, en medicamentos, más o menos lo mismo en alimentos. Es lo mismo que el salario básico de la jubilación básica, sí, que lo que tiene que costar los medicamentos. Tiene que elegir o comer, o los medicamentos, o tener donde vivir. Todo no puede. Entonces termina llegando más a los hospitales a buscar medicamentos o consumiendo mucho menos de medicamentos indicados. Eso lo estamos viendo. Es un 26% menos de compra de medicamentos en los adultos mayores, producto de esto, que por supuesto no es homogéneo. Hay gente que compra, sí, que no compra nada, claro, y otros que pueden seguir comprando. Claro, sí. Esos que no compran nada son los que llegan con la hipertensión descontrolada, la diabetes descontrolada. Y a nosotros nos duele muchísimo, porque en nuestro trabajo ya sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos cuál es la medicación que hay que darle, y sabemos que si le damos la medicación, la indicación, pero no se la podemos dar, le estamos dando un problema a la gente. Sí. Darío, ¿no? Sí, te iba a preguntar justo, Nicolás, de medicamentos. Si ustedes lanzaron un programa en abril, si ven que si eso mucha gente no puede comprar, ¿cuánto más se le encarece a una familia que necesita comprar los medicamentos con estas subas de los últimos meses y sin la cobertura apropiada, ¿no? Sí, la verdad que nosotros largamos un programa llamado Medicamentos Bonaerenses. ¿Por qué lo hicimos? Porque veíamos que muchas personas no podían comprar, ya no podían pagar sus medicamentos porque el PAMI había dejado la cobertura y porque lamentablemente el programa Remediar, que es un programa que ha sido importantísimo, 20 años de historia en nuestro país, y que puso medicamentos en los centros de salud. Eso hacía que la gente vaya al centro de salud y además atenderse, se puede ir con la solución al problema. Sí. Eso el Estado Nacional no lo cerró, pero de cada 4 cajas que recibíamos, ahora recibimos 1. Entonces ya no se pueden dar los tratamientos como se daban antes. La provincia sale a compensar. Eso ayuda a muchísimas familias, ayuda a los municipios, porque a veces eran los municipios que salían a comprar los medicamentos de la gente que no tenía, pero no llegamos a la totalidad de la población. Seguimos trabajando para ver si podemos tener mejores sistemas, hicimos un proyecto para ver si podemos tener producción pública en medicamentos, porque con eso se ahorran muchos costos. Lamentablemente no conseguimos acompañamiento de la oposición en la legislatura bonaerense. Esperemos que después de estas elecciones podamos tener otra conformación y así poder tener esa ley, pero la verdad que son todas herramientas para llegar a la población, porque hay un punto en el cual no es solamente un problema de ahorro, ya no llegan. Pero empezaron a trabajar en eso con algunas universidades, ¿o no? Sí, nosotros tenemos con algunas universidades producciones, pero es más parcial, más. Claro. Por ejemplo, producimos medicamentos que antes producía la Nación para, por ejemplo, si un niño nace prematuro con VIH, con una madre con VIH, sí, hay que tratar de evitar que el niño se lo contagie. Claro. Esa medicación tiene tan poco mercado, sí, que la industria no le interesa fabricarlo. Entonces, antes lo fabricaba la Nación, lo dejó de fabricar, bien, hoy lo fabrica la provincia de Buenos Aires, se lo damos a cualquiera del país que lo necesite, por supuesto. Bien, claro. Bueno, tal vez no es redituable, no todo tiene que ser redituable. No. Para cerrar, unidad en el PJ, parece que a partir del encuentro de ayer en Merlo, bueno, se encamina todo de cara al cierre de alianzas, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque todos vemos lo mismo, vemos lo que está pasando en nuestro país, con nuestro pueblo, así que hay una unidad muy grande en el pueblo, ¿no? Que quiere que encontremos la mejor alternativa, más representativa, que sea más dinámica y que pueda demostrar o decirle a la sociedad que hay otro proyecto de país que no es de esta crueldad tan tremenda, y que creo que los argentinos no nos identificamos con eso. Así que parece que hubo una buena respuesta ayer y esperemos que sigamos por ese camino. Bien, muchísimas gracias por venir, ministro. Gracias, como siempre.